Muy buenos días, tengan todas las personas que se conectan a esta transmisión. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ernesto Solano, abogado de la Oficina del Consumidor Financiero. Primeramente, agradecerles su valiosa participación. Para nosotros es un gusto poder estar acá compartiendo temas relevantes sobre educación financiera. Vamos a dar un par de minutos para que se vayan conectando a la presente transmisión. El Facebook Live del día de hoy va a ser en conjunto entre la Asociación Bancaria Costarricense y la Oficina del Consumidor Financiero, y vamos a tocar un tema interesantísimo que de gran relevancia para el país y para el consumidor financiero, y es sobre el Fondo de Garantía de Depósitos que pronto entrará en funcionamiento. Para ello me acompañan dos expertos en la materia, como lo es don Ronulfo Jiménez, quien es economista y asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense, y también me acompañan don Danilo Montero, quien de igual manera es economista y director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Nada más recordarles que a las personas que nos siguen en la transmisión, que pueden hacer sus consultas en los comentarios que van a aparecer abajo de la transmisión, y yo con mucho gusto los podré leer. Don Danilo, don Ronulfo, bienvenidos. Muy buenos Muchas días a todos gracias. los que siguen. Muchas gracias. Don Ronulfo, muy buenos días. Buenos días. Tal vez un poco Tal vez. para comenzar, nada más agradecerle primero que todo al ABC la oportunidad que nos brinda de poder tener a Ronulfo en esta mañana y orientarnos y ayudarnos a orientar a los consumidores sobre un tema, como mencionó Ernesto, de especial relevancia. Así que todos muy agradecidos con ABC y de luego con el tiempo de Ronulfo. Así es, así es. Tal vez como para empezar, algo muy general, le preguntaría a don Ronulfo para que nos ponga en contexto, ¿en qué consiste este fondo de garantía de depósitos, don Ronulfo? Los fondos de garantía de depósitos lo que buscan es proteger al pequeño ahorrante. ¿Y de protegerlo de qué? Bueno, en el sistema financiero hay riesgos y los depositantes le dan los depósitos a los bancos, a las cooperativas y a las entidades financieras para que se los custodien, y está el riesgo de que alguna de estas entidades pueda fracasar y que por lo tanto no tenga la capacidad de devolver los depósitos cuando corresponde. Entonces, ese es un riesgo que tienen los sistemas financieros, y entonces para enfrentar eso, lo que se establece es un mecanismo mediante el cual se establece que para pequeños ahorrantes, en el caso de Costa Rica se definió menos de 6 millones de colones, el saldo de los depósitos, eso va a estar garantizado por un fondo, de forma tal de que si fracasa una entidad financiera, el fondo se encargará de pagarle al depositante esos depósitos hasta ese monto. Entonces, ahí hay una protección para el consumidor financiero que normalmente no tiene tanta información para conocer cuáles son la situación de las entidades y poder escoger entre entidades financieras. Y a su vez, eso pues le da mayor estabilidad al sistema financiero. En el caso de Costa Rica, hemos tenido una situación en la cual unas entidades tienen seguro, otras no tienen, y entonces esto lo que viene es a establecer un mínimo común para todos. Tal vez ahí, Ernesto, perdón que meta la cuchara. A mí me parece importante desde la perspectiva de la Oficina del Consumidor Financiero poner un poco en contexto lo que significa este fondo, ¿verdad? Porque en la oficina hemos venido insistiendo particularmente en la importancia del ahorro, y en ausencia de un esquema de protección como este que Rodolfo menciona, existe un poco la excusa, ¿verdad? De que no, es que yo no ahorro porque tengo algún temor. Bueno, aquí estaríamos con este fondo, Rodolfo, enviando un mensaje de que no hay por qué temer, sobre todo para el ahorrante más pequeño, no habría ninguna excusa para evadir, acudir al sistema financiero. Y creo que en otros mercados así se ha esperado que funcione el fondo, no solo como esa protección como tal, sino como un mensaje de madurez del sistema financiero. Efectivamente, es parte de la red de seguridad que tienen que tener los sistemas financieros, no es la única.
un elemento tiene que ver con una buena supervisión por parte de los reguladores para tener mayor certeza de que los riesgos se están administrando en forma adecuada, en forma profesional, ¿verdad? Que las entidades funcionan correctamente. Ese es un elemento importante. El otro elemento es el Banco Central como prestamista de última instancia para temas de liquidez, ¿verdad? Y temas macroprudenciales también, ¿verdad? Hay unos temas de la estabilidad macroeconómica que hacen que todo esto forme parte de una red de seguridad financiera. Entonces, en resumen, el fondo de garantía o el sistema de garantía de depósitos es uno de los elementos para constituir esa red de seguridad para que el pequeño depositante tenga un mejor ambiente, un ambiente más propicio a la hora de dónde colocar su ahorro. ¿En qué sentido no podría ver que este fondo, no verlo aislado, sino que es como una etapa más en un proceso evolutivo que viene llevando el sistema financiero costarricense, donde han habido una serie de transformaciones importantes? Correcto, forma parte de ese proceso. En el caso de Costa Rica, fue uno de los requisitos para entrar a OCDE, ¿verdad? Teníamos que tener, digamos, son los requisitos de un país en el sistema financiero que tenga ciertas reglas, ¿verdad? Y entonces, OCDE, cuando estudia la situación de Costa Rica, una de las falencias que encuentra es no tener un sistema de seguro de depósito. Okay. Adelante, Ernesto. Sí, don Danilo, tal vez para que usted nos pueda contextualizar esos 2 o 3 elementos que debe tener presente el consumidor financiero de cómo le beneficia este fondo, ¿verdad? Tal vez los consumidores ahorita no tienen mucha información, pero bueno, ya para eso existen estos espacios como el día de hoy, pero esos 2 o 3 elementos que debe tener en cuenta el consumidor financiero y de cómo le va a beneficiar este fondo. Bueno, definitivamente un poco en línea con lo que ya nos explicó Ronulfo, ahí lo que estamos viendo es una protección, una certeza de que al menos un cierto límite de ahorros va a ser protegido en el peor de los escenarios, en donde una entidad financiera pudiera entrar en problemas. Un segundo elemento es el hecho de que las personas no van a ser, no debieran ser tan irresponsables de decir, pongo toda mi plata porque me va a proteger, no, porque precisamente hay un techo, ¿verdad? Entonces la gente, el hecho que exista un fondo no significa que las personas puedan simplemente despreocuparse de la tarea que siempre debieran hacer, y es preguntar un poquitito las calidades de la entidad financiera en la que está colocando los recursos. Y tal vez un tema interesante que Rodolfo acaba de mencionar, y es que había unas entidades con unas protecciones y otras sin esa protección directa de un fondo, ¿verdad? Y entonces estamos nivelando la cancha, ¿verdad? Que eso pareciera que es parte de los requisitos que Costa Rica tenía que superar, que de alguna forma, Rodolfo, OCDE nos obligó un poco como a ordenemos esta cancha, ¿verdad? Una cancha un poquitito desordenada. Claro, Costa Rica ha tenido un sistema donde los depositantes en la banca estatal tienen un seguro de depósito total, indefinido. Eso continúa, eso no se elimina. Yo creo que eso es importante mencionarlo para que los depositantes en banca estatal lo tengan claro. La regla con banca estatal del seguro total sigue vigente. Los bancos estatales van a contribuir a este fondo, o sea, van a empezar a pagar sobre este fondo, pero de punto de vista del depositante sí sigue el seguro indefinido. En el caso de los bancos privados, el seguro va a ser hasta 6 millones, ¿verdad? Y en el caso de las cooperativas también, esa va a ser la regla para todos los que no son bancos estatales, incluido también el Banco Popular, en el cual el límite sería hasta 6 millones. En el caso de las cooperativas se les permite que puedan hacer ellos su propio fondo y administrarlo, pero con reglas muy parecidas a las que vamos a estar mencionando nosotros el día de hoy. Okay. Don Ronulfo, ¿qué entidades públicas participarán en la administración de este sistema?
Yo creo que es importante que se conozca qué hay detrás. Puede ser que, digamos, para el consumidor no lo afecte, pero sí es importante que tenga información para que conozca cuál es la solidez del sistema. Esto van a participar varios entes públicos. En otros países lo que se hace es crear una institución nueva, una institución autónoma, sería, digamos, en Costa Rica, para que administre esto. Pero la Asamblea Legislativa decidió no irse por ese camino. Estamos en época de crisis fiscal, crear una nueva institución es cara, ¿verdad? Tiene una serie de costos fijos de funcionamiento y, digamos, no está el ambiente para crear nuevas instituciones. Entonces, el legislador lo que hizo fue aprovechar las instituciones existentes. Va a participar el Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero, ente que ya existe, que es que va a tener la tarea de dar la regulación. Es el ente que va a establecer la regulación técnica. Todo esto tiene una serie de tecnicismos de cómo se llevan el sistema. Esas reglas, esa letra menuda la va a dar el Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero. Va a decir exactamente las contribuciones, cómo son, cómo se recaudan, va a establecer, digamos, decisiones importantes también, cuándo es que se va a ejecutar el fondo, cuando una institución está en problemas tales que hay que hacer, digamos, uso del fondo para pagarle los depósitos a los ahorrantes. Esa decisión la tomaría el Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero. También el Consejo Nacional de la Supervisión puede decidir otras opciones, porque muchas veces una entidad en problemas, la única solución no solamente es mandarla a la quiebra, sino que pueden existir otros mecanismos como adquisiciones, fusiones, reestructuraciones, ¿verdad? Y entonces puede ser que el consejo diga, vea, me sale más barato, en lugar de tener que pagar los depósitos, digamos, patrocinar esta fusión, financiar una fusión, que la entidad en problema sea adquirida por otra entidad, ¿verdad? En Costa Rica eso no ha sido común, pero recordemos que cuando Copemex, que era una cooperativa que entró en problemas, fue absorbida por el Banco Popular, ¿verdad? Y entonces, ahora la legislación que se dio, la nueva relacionada con el fondo, permite que esas adquisiciones o fusiones sean más fáciles de hacer, porque también establece un capítulo de cómo se hace todas esas tareas, ¿sabes? Lo que se llama la resolución bancaria. Entonces, el Consejo puede tomar esas decisiones para ya sea pagar los depósitos o bien para entrar en algún proceso de resolución bancaria como los que he mencionado. Entonces, digamos, esas son en líneas fuertes lo que va a tener el Consejo. La superintendencia es la que va a suministrar la información de las entidades, cuánto tienen que pagar, va a llevar la supervisión de que paguen efectivamente la contribución. No son los depositantes los que van a tener que hacer ninguna contribución, es decir, el depositante no va a tener ningún cargo en su cuenta por este fondo, sino que son las entidades que van a tener las que van a asumir esto. Entonces, toda esta tarea la va a llevar la superintendencia, suministrando información, vigilando que se cumplan las contribuciones. Y también luego en el Banco Central va a estar un departamento que administra el fondo. O sea, es el que recibe los fondos y los invierte. Y entonces, ¿cómo los invierte? ¿A dónde los invierte? ¿Cuáles son las reglas para hacerlo? Esa parte va a estar en el Banco Central. Entonces, en resumen, Ernesto, esto es como una silla que tiene tres patas, un banco con tres patas, donde participa el consejo, participa la supervisión, la SUGEF, y participa el Banco Central a través de ese departamento administrador del fondo. En esa explicación, Rodolfo,
me suena a mí que hay varias cosas que deberíamos rescatar desde la perspectiva del consumidor. Una es que este mecanismo debiera ser lo más barato posible de administrar, ¿verdad? De que sea Claro. relativamente eficiente para que la mayor cantidad de los recursos sean para el objetivo, ¿verdad? Segundo, me parece que nos está mostrando una perspectiva del sistema financiero efectivamente diferente a la que hemos visto en el pasado, ¿verdad? Nuestro mercado es un poquito parroquiano, ¿verdad? Un poquito sencillo, una economía pequeña. Y pequeño, o sea, para Costa Pequeño, Rica, ¿verdad? Con un país pequeño, tener una institución especializada en esto, pues iba a resultar relativamente caro. exactamente. Y lo otro es que además no tiene por qué traducirse en un incremento en las tasas de interés o en los márgenes financieros. En la medida que sea muy eficiente, no debería alimentarse esa sospecha media perversa de que es que ahora nos van a subir las tasas de los créditos. Creo que eso no debiera existir, ese temor, Sí, si me entiende. o por lo menos se busca que el impacto sea posible, algún impacto, porque si hay costos, ¿verdad? Los Ujú. bancos van a tener que asumir, y las entidades cooperativas y Banco Popular y bancos del Estado van a tener que asumir algún costo en su margen de intermediación, pero digamos, se espera que eso sea, tenga el mínimo impacto posible. Esto porque podríamos entrar cómo se financia, a dónde sale el fondo. Yo Ujú. creo que los que nos están escuchando están preguntándose, bueno, ¿y estas maravillas de dónde salen? Bueno, de algún lado salen, ¿verdad? ¿Salen de qué? A través de dos fuentes, de dos líneas se financia esto. Las entidades financieras, todas, bancos del Estado, Banco Popular, bancos privados, cooperativas, van a tener que contribuir, es pagar una prima, una tasa como máximo del 0.15% del, o sea, menos del 1%. Si nos queda más fácil es 1,5 por cada 1.000 colones de depósitos asegurables y que tenga la entidad. Entonces, trimestralmente vas a tener que estar pagando esa cuota al fondo, ¿verdad? Que la va a invertir para tener esa reserva para enfrentar las eventualidades. Esa es una fuente. La otra, y esa fuente, pues algún costo va a implicar, pero se está buscando, se buscó que fuera el mínimo. Por eso se establece otra segunda alternativa. Si se presenta un evento y el fondo no tiene los recursos para enfrentarlo, puede echar mano hasta el 2% de los depósitos que tengan las entidades eh, para hacerle frente. Es decir, para ponerlo en simple, puede pasar el platillo de entidades financieras hasta un 2% los depósitos para que contribuyan las otras entidades que no tuvieron problema digamos, a la solución del problema de la entidad existente. Y aquí, los que diseñaron esto y los legisladores se enfrentaron a un tema de que Costa Rica hay, pues, digamos, todavía la discusión entre banca pública y banca privada y que si uno subsidia al otro. Y entonces, de una vez, como para quitar ese pensamiento, es importante resaltar que en realidad es un solo fondo. Esto es como el misterio de la Santísima Trinidad. Es un solo fondo, pero con 3 compartimentos. Pues, entonces, hay un compartimento que es donde están los bancos públicos. Okay. ¿Verdad? Entonces, si algún banco público tiene problema, es ese compartimento el que va a hacer, ya sea con sus recursos recaudados o con el dinero de los depósitos de los otros, van a hacer frente a las obligaciones que tiene el fondo. El otro compartimento son los bancos privados y financieras y sucursales del exterior, si existieran, que no existen en este momento. Entonces, ese compartimento es el que hace frente a algún problema de una entidad privada. Y el otro compartimento es el que está compuesto por cooperativas,
de forma tal de que si quiebra una cooperativa, no son ni los bancos privados ni los bancos del Estado los que van a tener que hacerle frente. Entonces, aquellos que digan, bueno, es que los bancos privados van a subsidiar a los públicos o los públicos a los privados, mediante este mecanismo de esta santísima trinidad que se dio, no va a existir. En realidad, el funcionamiento de cada fondo es muy parecido, los recursos se van a invertir muy parecido, pero digamos, se van a llevar separadas para que no exista, digamos, ese tema que aparece mucho en la discusión técnica o ideológica de este país sobre la composición del sistema financiero. Ahí yo creo que, Rodolfo, tal vez también usted nos podría ayudar a orientar a nuestros clientes, a los consumidores que nos siguen, y es que en otros países el fondo ha demostrado que sí, realmente funciona. O sea, no es una creación en el aire, etérea, un ejercicio intelectual, sino que efectivamente es una herramienta efectiva, es una herramienta que ojalá que no ocupemos, pero cuando se ocupa, funciona. Correcto, y ha funcionado para la crisis del 2008-2009 internacional. Nosotros no tuvimos problemas de esa índole, pero algunos países los fondos tuvieron que ser utilizados, tuvieron actividad, por decir algo. Esto es algo que uno espera que casi no funcione, o sea, que esté recaudando y haciendo la... Pero digamos que no se use, pero que se puede usar en momentos de una crisis. Aunque también es importante, digamos, recalcar que funcionan más cuando son crisis individuales de entidades. Cuando hay una crisis global del todo el sistema, pues ya no hay fondo de garantía que funcione, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que hay que ver que también puede tener limitaciones, porque si ya la crisis es de todas las entidades financieras en conjunto, es que está pasando algo en la economía y entonces este fondo ya no sería eficaz para resolver un problema de ese tipo, ya tendrían que ser medidas macroeconómicas más bien las que habría que tomar. Don Rodolfo, ¿existe posibilidad de que el monto de los 6 millones que actualmente está en el reglamento se pueda incrementar en algún momento? Correcto, se le da al Consejo esa potestad, puede hacerlo por inflación y también puede, digamos, la idea es que este fondo proteja a la gran mayoría de los depositantes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los depositantes son pequeños. Entonces, este fondo debe estar, digamos, no es a todos los depositantes, sino a los pequeños, aquellos que tienen depósitos hasta 6 millones en una entidad. No es en todas las entidades, sino por entidad. De forma tal de que va a existir ese límite. Entonces, ese límite es importante para tenerlo presente. Perfecto. También recordarle a las personas que nos siguen en esta transmisión que pueden realizar sus consultas, que pueden hacernos comentarios sobre este tema que, como bien lo estaba explicando don Rodolfo y don Danilo, es de gran trascendencia para el consumidor financiero. Y tal vez tengo una pregunta para don Danilo. ¿Cómo transmitirle a las personas la importancia de que entidades públicas como el CONACYT, la SUGEF, Banco Central estén detrás de un sistema como este? ¿Cuál es la relevancia de que estas instituciones estén fiscalizando el funcionamiento? Yo creo que la clave la acaba de mencionar Runulfo, y es que esto es como un seguro. Esto es un seguro que uno espera, como cuando toma el seguro de choque del carro, uno espera no usarlo. Y si uno es un buen conductor y tiene ciertas prudencias, pues esperaría no utilizarlo, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando se llegue a dar un evento con una entidad en particular, saber que existe ese seguro es un tremendo beneficio para los consumidores. Entonces, de hecho, ahora escuchando a Rodolfo, en realidad este fondo uno lo tiene que ver en un contexto más amplio, ¿verdad? El hecho de que la misma oficina del consumidor financiero fuese creada ya hace unos 6 años por una instancia de la Asociación Bancaria Costarricense, bueno, ya ahí había un mecanismo de protección al consumidor. Hay un mecanismo. Este es otro mecanismo de protección al consumidor. La divulgación de información
sobre la situación financiera de las entidades es otro mecanismo de protección. Desde luego, el mismo funcionamiento de la SUGEF, la superintendencia, es otro mecanismo de protección. De manera que entonces lo que se está creando es todo un andamiaje o consolidando un andamiaje que le permita a los consumidores disponer de un sistema financiero en el que puede confiar. Porque hay que recordar que la gente no está en el sistema financiero por sí mismo, ¿verdad? Sino que son platas que ocupan para su negocio, ahorros que esperan utilizar cuando se retiren. No colocan la plata para asegurarse de que hayan unas personas empleadas en el sistema financiero. No, son platas que yo espero que sean adecuadamente gestionadas y entonces la función que cumple la oficina es una función que podría ser en su momento comparable, bueno, a la función que entonces cumple este fondo. Y esto desde luego pues valga el paréntesis para mencionarlo, sería deseable que la mayor cantidad de entidades financieras fuera afiliada a la Oficina del Consumidor, porque si no, entonces otra vez seguimos manteniendo desniveles en el contexto, ¿verdad? Este fondo, al generalizarse, estabiliza o uniforma el funcionamiento del mercado. Lo mismo debería ocurrir con la Oficina de Protección, de la Oficina del Consumidor Financiero. Lo ideal sería que todas las entidades financieras que hacen intermediación estuvieran afiliadas para poder asegurar un estándar uniforme de protección al consumidor. Hay tal vez algo que se me fue en la pregunta anterior. Este seguro con 6 millones prácticamente estaría protegiendo a más del 95% de los depositantes, ¿verdad? Vea que si bien estamos hablando de que es limitado a 6 millones, sí está cubriendo prácticamente el 95%. ¿Ah? Entonces el CONACYT, si ve que hay recursos y se puede proteger más, pues podría subir un poco el monto y ampliarlo, pero tal como está en las últimas cifras, yo creo que esto debe estar andando o va a empezar como por un 96, 97, hasta 98% de los depositantes. Otra cosa importante que hay que mencionar y es que hay algunas exclusiones y en particular se excluyen a los dueños de las entidades, a los altos administradores de las entidades, ¿verdad? Porque, digamos, ahí puede existir un conflicto de intereses. ¿Ah? Digamos, si hay un banco privado que quiebra, esto no cubriría, el seguro de depósito no cubre a los dueños, a los depósitos de los dueños de la entidad. ¿Por qué? Porque esto es proteger al depositante, no es proteger a los dueños de las entidades, ¿verdad? Yo creo que ese es algo que es clave. Desde luego que en el caso de las cooperativas hay una excepción porque todos los depositantes son dueños de la cooperativa, ¿verdad? En ese caso sí, el tratamiento es diferente. Don Rodolfo, yo tengo una consulta porque sabemos que hay también otros fondos, por ejemplo, creo que el de las cooperativas, ellos tienen su propio fondo. ¿Qué pasa si una persona hace utilización de este fondo del que estamos hablando hoy y también quiere hacer utilización del otro fondo? ¿Se puede o esto no quedó regulado? No, en realidad, las cooperativas recientemente empezaron ya con un proceso de crear voluntariamente su propio fondo, ¿verdad? La ley les permite que entonces, en lugar de estar en el fondo general, vayan a estar en en el que ellos constituyeron y si eso pues termina, todavía van a tener que tomar todas las decisiones, las entidades, yo no las conozco, pero digamos, entonces sería uno o el otro, ¿verdad? Y la asociación bancaria tiene un pequeño fondo para los depositantes de la banca privada, ese sigue funcionando, eso sí siguen, digamos, en paralelo. Y el caso de las mutuales, que no hemos mencionado, pero las mutuales tienen un fondo de seguro de depósito que es administrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Ese sí, los depositantes de las mutuales siguen por el fondo que ya tiene. Perfecto. Sí, don Ahí, Danilo. Ronald, tal vez quizás aquí el mensaje que desde el punto de vista de la Oficina del Consumidor Financiero quedaría importante poder asegurarnos que le quede a la gente, y es que
primero, este fondo no se está creando porque se prevé que va a haber un problema, o sea, simplemente, uno, porque responde a una iniciativa país de formar parte de la OCDE y este era un requisito, ¿verdad? Entonces, puede ser que alguna gente de repente piense de que este fondo se está creando porque estamos previendo algo, este tipo de temores me parece que debería quedar totalmente disipado. Y en segundo lugar, eh, creo que el mensaje también debiera ser en términos de que así como se está haciendo se está dando este paso tan importante que se habló durante varios años, debiera estar acompañado de otras transformaciones que muy probablemente CONACYT está considerando de nuevo al integrarse Costa Rica a la OCDE. O sea, no es que esto ya es el punto máximo, la culminación de nuestro proceso evolutivo, sino que forma parte de un proceso que debiera continuar. Correcto, y de hecho, paralelo a la aprobación del fondo, de todo el sistema, que incluye el fondo y todo el tema de resolución bancaria, paralelo a eso, la Asamblea Legislativa también el año pasado aprobó varias reformas a la ley que regula la superintendencia, que eso está dentro de la ley del Banco Central, y le amplió las potestades regulatorias y supervisoras, ¿verdad? Por ejemplo, dejó más claro todo lo que es supervisión consolidado, ¿verdad? Porque un poco la supervisión estaba muy más para las entidades financieras. Pues ahora quedó más claro que todos los integrantes del grupo financiero están supervisados. Yo creo que ya eso lo podían hacer, pero ahí los abogados, si me perdona Ernesto, habían dicho que había limitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para no dejar duda, entonces todo lo que es supervisión consolidada quedó ya bien determinado. Se ampliaron las potestades del Consejo y de la SUGEF, digamos, para que, digamos, tengan mayor capacidad supervisora y reguladora, supervisora la SUGEF, reguladora el Consejo. Entonces yo creo que se profundizó y se hizo una mejora en toda la legislación para una mejor regulación y supervisión del sistema. Entonces, porque, digamos, sería una muy mala mezcla tener un fondo y no tener una buena regulación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces estaríamos aumentando las probabilidades de que tenga que estarse usando el fondo. Entonces, aquí lo que se busca es tener los riesgos pues mejor administrados. Y creo que en esto hay que insistir, los riesgos tienen que estar mejor administrados, debidamente administrados, pero que los riesgos existen. ¿Ah? No nos quedemos con la idea de que es que no hay riesgos, sí, los riesgos existen. ¿Ah? Así es, así es. Por supuesto. Tal vez como para ir finalizando, y la pregunta se la dirijo tanto a don Danilo como a don Ronulfo, no me queda la menor duda de que esto es importantísimo, relevante para el consumidor financiero, pero ¿cómo hacer para informarle al consumidor sobre esto que se está implementando? Tal vez muchos dirán, no, esto es algo muy complicado, no lo entiendo, no veo información. ¿Dónde puedo conseguir esa información y poder hacer las consultas pertinentes? ¿Cómo hacer, verdad, para impactar a ese consumidor y que, bueno, vea, ya hicimos nuestra tarea y ahora le toca a usted informarse, buscar todos los elementos necesarios para en algún momento implementarlo? Don Danilo. Por lo menos desde la perspectiva del consumidor financiero, este es un tema que para nosotros era vital y digamos que con este Facebook Live con Ronulfo era como que inaugurar oficialmente un esfuerzo de divulgación en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en las charlas que brindamos a empresas. Ese es un proceso educativo y los procesos educativos siempre toman tiempo. Me parece que habrá que incluso hacer como algunos ejemplitos un poco más sencillos en la línea que Rodolfo ahora sugería, pero es un esfuerzo de divulgación que poco a poco irá calando entre el público. Correcto, yo creo que en la misma ley establece que el fondo y todo el sistema en que se apoya va a tener que hacer divulgación. El reglamento a la ley ya fue publicado
y a partir de 3 meses de la publicación del reglamento va a empezar a funcionar ya el fondo y las contribuciones, es decir, se echa a andar el sistema y yo estoy seguro que en este plazo, que ya falta menos de 3 meses para que esto funcione, las mismas entidades públicas van a empezar ya a dar información resumida y en particular. Aquí hemos hablado un poquito de las tripas del sistema para que las personas conozcan sobre cuáles son las bases que está este seguro, pero especialmente los datos que tiene que conocer el consumidor que le atañe directamente, ¿verdad?, a cómo su riesgo ahora está, digamos, en una mejor condición. O sea, tiene un seguro, ¿verdad? Es como la diferencia de conducir un vehículo y que uno no esté asegurado versus a que estar asegurado. Yo creo que, digamos, hay que entender que es diferente, porque puede ser que uno perciba que es lo mismo, ¿no? Pero cuando se presenta un evento, se da cuenta de que las cosas son diferentes. Entonces yo creo que va a venir todo un proceso de más información sobre este funcionamiento de esta nueva institucionalidad en el sistema financiero. Excelente. Excelente. Tengo una pregunta que nos acaba de llegar. Bueno, son 2 consultas. La primera dice, ¿en cuáles bancos el tope de 6 millones es mayor y por qué? Es como la primera consulta. No, sí, ahí el tope es de 6 millones parejo para las entidades que no son bancos estatales. Para bancos estatales existe un seguro total e indefinido para todo, del Estado para todos los pasivos. Eso es el Ministerio de Hacienda el que responde. Si ustedes recuerdan bueno, ustedes no, porque digamos, los que somos viejitos nos recordamos cuando quebró el Banco Anglo y el Estado del Ministerio de Hacienda tuvo que pagar y eso, digamos, no está cambiando para los bancos del Estado, pero para el resto de entidades que no son ni el Banco Nacional ni el Banco Costa Rica, el límite es de 6 millones y es parejo para todos, para todas las entidades privadas. Perfecto. Y perfecto. Esta misma persona nos dice si el ahorrante debe pagar más por este seguro y si subirán las tasas por esto. Creo que don Danilo ya lo adelantó, pero si gusta lo podemos ampliar un poco más. Correcto. El depositante no le va a aparecer un nuevo cargo que diga por seguro de depósito, ¿verdad? Eso no existe, eso lo pagan los bancos contribuyentes o las cooperativas contribuyentes. Algún impacto va a tener en el margen, digamos, pero es muy pequeño, es poco perceptible y además está entrando a funcionar en una época de tasas de interés bajas, ¿verdad? Y entonces yo creo que el impacto prácticamente no se va a sentir. Exacto. Exacto. Perfecto. Bueno, no tenemos más consultas ni preguntas, entonces nada más quedaría agradecerle la participación a don Ronulfo y a don Danilo por esta gran explicación. Nos evacuaron todas las dudas que podían surgir en torno a este tema que, como lo decíamos desde el puro principio, muy relevante para el consumidor financiero, y tal vez nos dejamos esa tarea de divulgar masivamente esta información para que los consumidores lo tengan claro y bueno, en algún momento si es necesario aplicarlo de la mejor manera, porque bueno, don Danilo no me deja mentir, en la oficina hemos visto casos tal vez con seguros, tal vez de productos de tarjetas de crédito, que ni la persona sabía ni tan siquiera que tenía un seguro, no sabía cómo ejecutarlo. Entonces, creo que nos corresponde hacer esa labor de divulgación precisamente para que no se vean en esta situación los consumidores financieros. Entonces, don Ronulfo, don Danilo, muchísimas gracias por su tiempo y por esa explicación. Con mucho gusto. Muchas gracias y desde luego a nombre de la oficina, gracias a Rodolfo por una explicación tan clara y vamos a ir aprendiendo entre todos un poco más de cómo aplicar este fondo si hay que llegar a usar en el futuro. Correcto. A todos muchas gracias por seguirnos. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.